el gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, Maravilloso. gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. 22. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo, el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Amén. Se puede sentar. Dios hable por medio de su palabra. En esta ocasión, hermanos, miramos al Señor. Capítulo 10 empieza diciendo que el Señor envía a sus discípulos a predicar, una vez más. Me parece que el capítulo 9 les hablamos creo que la semana pasada o antepasada, donde el Señor envió a sus 12 discípulos. Los envió a predicar, a hacer milagros, a hacer sanidades. Pero ahora en el capítulo 10 dice que el Señor escogió como a 70. Primero envió a 12. Después escogió a 70, aunque hay una versión que dice 72. Pero no vamos a contender y a decir cuál es la correcta. No es decir que eran 70. El Señor escoge a 12 discípulos, 12 apóstoles, y los envía a predicar, a hacer sanidades, milagros. Y después, un capítulo después, aquí en Lucas, escoge a otros 70 y los envía a predicar. Eso es lo importante en la iglesia, de ir a predicar, de no estar, ¿verdad?, solo en la iglesia, solo en la casa, ¿verdad? Y es bueno estar en la iglesia, bueno tener la comunión con Dios en la iglesia, tener la comunión con los hermanos en la iglesia, y es bueno tener la comunión con Dios en la casa. Amén. Pero también tenemos que ir a predicar. Amén. Afuera, o en su casa, ¿verdad? A veces en la casa podemos predicar, a veces en la casa podemos enseñarle a nuestros hermanos, ¿verdad? Si usted dice: hermano, pero es que yo no soy predicador, yo no soy como Amós, ¿verdad?, que dijo: yo no soy profeta, mi hijo es profeta. Pero usted puede juntar a sus hijos, o a su esposa, o a su esposo, y su familia, ¿verdad?, que se pueden poner juntos a leer la Biblia, juntos a orar, juntos a estudiar la palabra. Usted está no solamente recibiendo de Dios, sino que también está compartiendo. Amén. Lo que Dios le da. No necesariamente necesita un púlpito. Amén. Como este, ¿verdad?, como le decimos nosotros, púlpito. Pero se puede buscar de Dios en su casa, así como en la iglesia. Pero dice: hermano, entonces no vengo a la iglesia, ¿verdad?, porque lo puedo hacer en la casa. Pero no es lo mismo. O sea, es otra bendición diferente. Y aparte de que la Biblia nos dice que es bueno congregarnos. Amén. Que Dios nos bendice. Amén. Dios nos enseña. Amén. Dios nos da grandes bendiciones. Y obviamente no es el mensaje, pero es muy importante congregarnos constantemente. Amén. Y también es importante en la casa orar, en la casa leer la Biblia. Amén. En la casa tener comunión con Dios. Y también con nuestra familia, ¿verdad? Amén. Porque ahí usted puede contestarle preguntas a sus hijos. Amén. ¿Verdad? O a su esposo o a su esposa que no entiendan por qué esto, por qué el otro. Y usted va a decir: mira, vamos a leer la Biblia, y ahí va a salir. Pero siempre con sabiduría, ¿verdad? Tampoco podemos ir ¿verdad?, atacando a la gente o a uno de nuestra familia, porque tenemos esa costumbre, ¿verdad?, que los hermanos, a los extranjeros, extraños, a los que no son de nuestra casa, los tratamos, ¿verdad?, los ponemos en un pedestal, los tratamos excelente, los tratamos muy bien. Pero muchas veces a los de nuestra casa los tratamos, ¿verdad?, a patadas y a golpes y a regaños. Pero es muy importante, ¿verdad?, tener un balance y tratar a nuestros hijos
con amor. Obviamente hay una disciplina, eso es otra cosa, pero tratar y enseñar a nuestros hijos, primeramente por ejemplo, y después también con nuestra palabra. Amén. Y también, no solo en la casa, tú vas a decir, entonces hermano, vengo a la iglesia y oro en la casa y con eso, ¿verdad? No. También la Biblia dice que tenemos que afuera ir a pedir. Amén. Afuera, ¿verdad? Ir a invitar gente a la iglesia, compartir el tratado, compartir una palabra, hablar de la palabra, porque es muy importante compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Y va a decir usted, hermano, yo no sé nada, no tengo nada de qué dar, pero usted se va a sorprender cuando usted abra su boca y empieza a predicar la palabra. Amén. Dios le va a dar la palabra. Amén. Dios le va a poner palabras en su boca. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que no podemos hacer, pero si usted un día quiere ir a hablar con una persona, no vaya a escribir un discurso, ¿verdad? No vaya a escribir a un discurso y decir, mire, esto lo voy a decir, esto lo voy a decir. Puede tener puntos, ¿verdad? Que cosas que le quiera platicar, pero no vaya a escribir un discurso, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a dar palabras. Amén. Y va a decir, hermano, pero es que yo, y perdonen por la palabra, pero es que a veces así nos tratamos a nosotros mismos. Es que yo soy un tonto, soy una tonta. Pero no, usted es un hijo de Dios, Amén. una hija de Dios, Amén. y usted tiene, mire, usted tiene la sabiduría de Dios. Amén. Va a decir, hermano, es que yo no soy muy inteligente, pero usted tiene la sabiduría de Dios. Amén. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Amén. Nomás oí como a uno o dos que dijeron amén. Amén. Pero usted sabe qué es la mente de Cristo. La mente de Cristo es los pensamientos de Dios. Amén. Te lo voy a poner de esa forma, ¿verdad? Para que entendamos más fácil. Pero es como si usted estaba aquí, ¿verdad? Parado, y que viene Dios y le pone su cerebro. No el cerebro de usted, ¿verdad? Sino que le quita de usted y le pone el cerebro de él. Es la mente de Cristo, ¿verdad? Amén. Vamos a decirlo de esa forma. Entonces usted, hermano, tiene los pensamientos de Dios. Amén. Tiene la palabra de Dios. Amén. Tiene el Espíritu de Dios. Amén. Entonces no va a decir no puedo, no sé, o como dicen algunos, ¿verdad? No sabo, ¿verdad? Está incorrecto, ¿verdad? No sé, no puedo. No va a decir eso, porque usted tiene al Espíritu Santo. Amén. Tiene la mente de Cristo. Amén. Tiene la palabra de Dios. Amén. Que de ahí emana toda sabiduría, inteligencia. Amén. Dios le dio todo lo que necesita. Amén. Hermano, pero es que mire, yo trabajo con gente mucho más inteligente y preparada que yo. Y a veces les he querido hablar la palabra y no puedo porque siempre, ¿verdad? Son más elocuentes que yo, saben más que yo, conocen más que yo hasta de la Biblia que yo. Y no van a la iglesia. Pero usted solo le tiene que dar la palabra que Dios le hace. Solamente eso. O haga como hizo aquel que se llamaba, creo que era Natanael, creo que fue. Cuando llegó Felipe, creo que fue. Con este hombre y estaba sentado en un árbol, acostado. Y Felipe llegó con él y le dijo, mira, Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y viene de Nazaret. Y él, Natanael le dijo, pero no puede venir el Mesías de Nazaret. No se lo dijo así, obviamente, lo estoy parafraseando. Dijo, ¿cómo es posible que el Mesías venga de tal lugar si la Biblia dice, el Antiguo Testamento dice tal cosa? ¿Qué le dijo Felipe? Felipe no le sacó la ley, la Torá, los profetas, no le sacó, ¿por qué? Porque no los conocía bien. Lo que hizo Felipe le dijo, mira, mejor ven y ve. Así usted va. Si le hacen preguntas difíciles, mejor dígale, mira, mejor te invito a la iglesia y ahí ves. Ahí vas a mirar la gloria de Dios, te vas a mirar la presencia de Dios. Porque a veces no teníamos respuesta a las preguntas de la gente.
Entonces, lo que vamos a hacer es traerlos a la iglesia para que Dios los toque y Dios les hable. Amén. Entonces, hermanos, el Señor envía a 70 hombres, 70 personas a predicar. Y les dice, vayan y prediquen, usted puede leer todo el capítulo en su casa. Y después regresan contentos, ¿verdad? Y cuando leímos el versículo 21 dice que en esa misma ocasión, mire, y pocas partes, pocos versículos en el Nuevo Testamento dice esta expresión: Jesús se llenó del gozo del Espíritu. En la otra versión dice que Jesús se regocijó. En la de las Américas creo que dice así. No sé cómo diga en Reina Valera. Pero, hermanos, en pocas veces, y me hubiera gustado buscarlas todas, pero no las busqué. Son 2 o 3 o 4, no recuerdo ahorita. Pocas veces donde el Nuevo Testamento dice que Jesús se llena de gozo. Y yo no sé usted, hermanos, pero yo quiero agradar a Dios. Amén. Quiero agradar a Jesús. Amén. Quiero que el Señor se llene de gozo. Amén. Porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Hemos venido a alabarle, decimos, ¿verdad? Hemos venido a alabarle, a adorarle, a glorificarle. Pero hay partes en el Antiguo Testamento que donde venían con el Señor, y usted sabe que en esos tiempos hacían sacrificios de animales. Amén. Porque el Señor así se los había mandado en la ley, ¿verdad? Era una ordenanza que Dios le dio. Pero llega un punto que el Señor le dice al pueblo de Israel: estoy harto de estos sacrificios. Estoy hastiado de estos sacrificios. Porque ellos habían entendido, ¿verdad?, que el sacrificio solamente era una representación de la obediencia de ellos. Amén. De la sujeción de ellos, de la obediencia a Dios. Amén. Porque ellos traían el sacrificio a Dios y la vida de ellos era completamente desagradable a Dios. Entonces Dios les decía a ellos: estoy hastiado de tanto sacrificio. Y va a decir, hermano, es como si usted, lo voy a poner de esta forma, ¿sí me escucha? Es como si usted le dice, está en su casa y le dice a sus hijos: tráeme, vamos a decirlo de esta forma, tráeme una nieve. Y su hijo le trae nieve, usted le saca una nieve. Y al principio le gusta, pero después se hastia, ¿verdad? Se harta de eso. Y le dice a su hijo: me he hastiado de esta nieve, no me agrada. Y va a decir su hijo: bueno, es que tú la pediste. Es lógico. Pero así estaba el Señor. El Señor les pide a ellos: traigan sacrificios. Pero llega un punto donde el Señor se hastia de los sacrificios, no por los sacrificios, sino por el pueblo de Dios. Amén. Porque ellos eran desobedientes a Dios. El Señor mismo decía que ustedes tienen corazón de piedra. Ustedes me han deshonrado. Y les dice un montón de cosas. Entonces, hermanos, si hemos venido a agradar a Dios, queremos que Jesús se regocije con nosotros. Amén. Entonces, por eso, para mí es muy importante este versículo. Jesús se regocijó. Jesús se alegró. Y miren que no se alegró porque los había enviado a predicar, ni porque habían regresado, sino por lo que dice, ¿verdad? Y usted puede leer, como digo, en su casa, lea todo el capítulo. Dice: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes. Amén. Es muy importante la humildad en el Evangelio. Amén. No, pero es que él me gritó, él me alzó la voz. No, porque fulano en el trabajo me hizo tal cosa. Sí, es cierto, yo no estoy diciendo, ¿verdad? Bueno, usted
pídele a Dios que Dios le cambie, pero muchas veces no entendemos el propósito de Dios. Eso es lo que pasa. Muchas veces Dios nos está tratando Amén. a través de otras personas. Amén. Y nosotros, alguien nos hace feo y ya, ¿verdad? Volteamos mesas, ¿verdad? Pateamos hasta el perro, pobre gato, también se la lleva, el gato lo pateamos. En el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Voy a recursos humanos, ¿verdad? Voy a poner demanda. Pero a veces es Dios tratando con nuestra vida. Amén. A veces es Dios tratando, y perdonen lo que voy a decir, con tu mal carácter. A veces es Dios que te quiere moldear. Y usted sabe que cuando Dios nos moldea no es algo fácil y no es algo delicado o suave, ¿verdad? Como dicen algunos, sino que es algo duro y difícil. Usted sabe que la Biblia dice que la iglesia es como un candelabro. Uno de esos, vamos a decirlo así, un candelero. Y el candelero dice que fue formado con oro. Amén. Usted es algo preciado delante de Dios. Con oro. Amén. Pero se le dio forma a martillazos. Amén. Así que usted no piense que va a llegar a la presencia de Dios al cielo, para decirlo así, con halagos en alfombra roja, en un Mercedes-Benz, ¿verdad? Va a llegar al cielo y el Señor le va a decir: vente, hijo, mira, te voy a enviar al ángel Gabriel que te traiga, va a ir, no vas a tener problemas en toda tu vida, vas a ir con alfombra roja, mira, te voy a lanzar rosas en el camino, ¿verdad? No, vamos a llegar al Señor, a la presencia del Señor, pero dice la Biblia que por medio de muchas tribulaciones. Amén. Y nosotros, hermanos, la tenemos muy fácil a comparación de nuestros hermanos que vivieron hace 2000 años, ¿verdad? Usted sabe que ellos los mataban. Amén. Los metían en el Coliseo Romano y se los comían los leones. Los torturaban, los perseguían. Aún hasta el día de hoy hay cristianos en otros países que los persiguen. Amén. Y nosotros la tenemos, ¿verdad? Bien fácil, como dicen por allá, ¿verdad? Bien chévere. Estamos, ¿verdad? Bien alegres, bien contentos. Pero es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, muchos momentos difíciles, muchos problemas. Amén. Y para que el Señor nos moldee y para que alcancemos la forma final que Dios quiere que tengamos. Amén. Como dice la Biblia, el barro, que somos nosotros, no le dice al alfarero que es Dios: ¿pero por qué me haces así? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me hiciste muy narizón? Por decirle un ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué tengo un pie chueco? ¿Por qué tengo 6 dedos en una mano? O sea, el barro no le puede decir al alfarero: ¿por qué soy así? ¿Por qué me haces? Se lo digo así, pero lo que estoy hablando son espiritualmente. Entonces, hermanos, nos va a costar y nos va a doler el camino del Señor. Amén. Porque vamos a pasar por problemas. Porque no es fácil. Si fuera fácil, y si fuera todo pétalos de rosa, el Señor no nos hubiera dejado con una armadura. Dice Efesios capítulo 5, creo que es, o Gálatas, no creo que es Efesios, que el Señor nos da una armadura. Amén. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted que es tan inteligente. ¿A quién
se les da armadura? A los que van a pelear. A los guerreros, los que van a pelear, a los soldados, no se las dan al pueblo, ¿verdad? No se las dan a los civiles, se las dan a los soldados, a los guerreros. Entonces el Señor dice que nos tenemos que poner la armadura, ¿va? Así dice, ¿va? Efesios. Y no una parte, sino que dice toda la armadura. Así que, si Dios le está diciendo que se ponga toda la armadura, es porque va a tener problemas, es porque va a tener ataques, es porque va a tener dardos del enemigo volando. No sé si usted alguna vez ha mirado las películas de esas de la guerra antiguas, en tiempos medievales o en tiempos romanos. Ahorita ya las guerras son con mucha tecnología, pero en ese tiempo usaban lanzas, espadas, flechas. Y no sé si han mirado esas películas donde llega un ejército que se está acercando a una ciudad amurallada y los reciben con flechas de fuego, ¿verdad? Y le lanzan, ellos están en la muralla y le lanzan flechas con fuego, y ellos están allá, ¿verdad? Y tapándose las flechas con un escudo, y muchos mueren. Y así es, hermano, el camino cristiano. Guerra, paz, guerra, problemas, dificultades, tropiezos. Pero cuando tropiezan se tienen que volver a levantar y seguir caminando. Por eso el Señor nos dejó la armadura, porque vamos a tener guerras y peleas. Y entonces, hermanos, el Señor dice que Él se alegró, se puso contento. Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿usted cuándo es que se pone más contento? Usted va a decir, hermano, yo me pongo más contento los viernes en la tarde cuando me dan el cheque, ¿verdad? O a lo mejor le pagan los jueves, o yo qué sé. Me pongo más contento cuando abro la aplicación del banco y miro que ya llegó el cheque. O va a decir usted, me pongo más contento cuando le pongo comprar a todas las cosas que tengo en el carrito, ¿verdad? Ahí en Amazon, o yo no sé, ¿verdad? ¿Qué cosas? Ahí sí, me pongo más contento, hermano, cuando me invitan a una carne asada, o cuando compramos una pizza o algo, ¿verdad? Usted puede decir muchas cosas que lo alegran y que lo hacen feliz. Y ya dejando la broma a un lado, pero hablando de cosas serias, podríamos decir, me pone contento y me alegra cuando, digamos, los que tenemos hijos, cuando mis hijos sonríen o los mira uno alegres jugando, ¿verdad? O cuando les va bien a ellos, o cuando uno mira a un familiar o a una amistad, a un hermano de iglesia que le va bien o le pasan cosas buenas, uno se alegra y se pone contento. O algo más simple y sencillo, pero que también es bueno, cuando uno está en el trabajo y las cosas salen bien y uno sale del trabajo sin problemas, sin agobios, todo fue bien, todo salió bien. Nadie se enojó, nadie se lastimó, todos salieron contentos, alegres, todos a la casa. Y uno está contento, uno está alegre, porque cuando hay mucho estrés en el trabajo, después uno muchas veces se lleva el estrés a la casa y lo que lo llevan son los hijos, la esposa o el esposo. Pero muchas cosas nos hacen estar alegres y contentos. Usted podría hacer una lista. Esto me hace alegre, me hace contento, me hace feliz. Y podría hacer otra lista. Eso me disgusta, me cae mal, me enfada. Y le aseguro que va a tener muchas cosas en los dos lados. Porque hay muchas cosas que nos molestan y hay muchas cosas que nos alegran. Pero en este pasaje, hermanos, el Señor dice que se llenó de gozo y de alegría.
Entonces, si algo